todas, bienvenidos y bienvenidas a las charlas de la hoguera. Hoy estamos en el capítulo número 25 y con motivo de mi nuevo lanzamiento del programa Lumbar Longevo, que tendrá lugar dentro de unas semanas, lanzaré la fecha pues seguramente en esta semana, vamos a comenzar aprovechando las charlas en la hoguera, para profundizar sobre este tema con los que ahora mismo yo creo que son la crème de la crème de los profesionales que se dedican ahora mismo a tratar el tema del lumbago, el tema del dolor de espalda baja, las razones, las causas, por dónde viene y que ahora mismo están más enfocados en esto. Os presento a todos y a todas a Eugenio López Recio. Él ahora mismo es, aparte de entrenador personal, tiene su propio estudio y sobre todo está especializado en casos como este. Él es experto en la respiración. Yo de hecho le conocí en una charla en el confinamiento cuando hablaba sobre la respiración con Jorge Domingo y después de esto lo que hice fue, pues bueno, intentar buscarle y hacer alguna formación con él. Estuve en Cádiz en un workshop precisamente sobre la respiración, un workshop para entrenadores, y la verdad que me gustó un montón, me abrió un montón de perspectivas sobre cómo abordar esto, sobre la importancia que tenía la respiración en la problemática de la espalda, y desde ese momento pues yo le sigo de cerca y cuando empecé con las charlas en la hoguera decidí traérmelo para acá. Eugenio, bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Víctor, y nada, gracias a ti por invitarme. Bueno, aunque todavía no he hablado mucho, veréis que del norte de España no es. Eugenio es de Sevilla y bueno, tiene la suerte de tener cerquita la Feria de Sevilla ahora. Me decía que de momento este año a lo mejor no te escapas, ¿no? Bueno, he ido muchos años, este año podría pasar sin ir. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a centrarnos a lo que hemos venido a hablar, ya que tendremos a personas que quieran extraer información sobre esto. Lo primero de todo, a mí me gustaría que nos pusieras a todos en escena sobre la relación que tiene la respiración con el dolor lumbar. Tú ahora mismo me has dicho que llevas 5 años que estás haciendo una tesis sobre esta relación, sobre la importancia que tiene la respiración en las lumbalgias y creo que, bueno, mejor que tú no nos puede hablar ahora mismo nadie sobre esto. Entonces, intenta a ver si todo el mundo puede comprender esta relación, porque la gran mayoría de las personas que no se dedican a esto dirán, oye, ¿qué tiene que ver la respiración con este dolor continuado que tengo en la espalda? Así que a ver si nos puedes poner un poquito a abrir los ojos. Vale, Víctor, bien. Bueno, primero de todo, muchas gracias por tus palabras, pero evidentemente experto no. Yo me considero investigador y continuamente voy investigando, como tú bien dices, en estos 5 años de la tesis doctoral, voy continuamente buscando información a través de la evidencia de que nos dice la ciencia, ¿no? Y claro, el problema que tenemos es que realmente la lumbalgia es algo muy difícil de saber de dónde viene. De hecho, hasta ahora con todos los estudios que hay no tenemos nada concluyente. Si es verdad, yo en mis cursos, si recuerdas en el workshop, yo citaba una serie de papers que salieron en el 2018 en las revistas de Lancet, que se llamaba la serie Low Back Pain, y había 3 papers que estaban relacionados y la verdad es que me gustaron bastante porque en ese momento supuso pues un resumen de todo lo que teníamos hasta ahora, porque hay multitud de estudios científicos, pero como te digo, nada concluyente. Mira que tenemos bastante metaanálisis, bastantes revisiones sistemáticas con metaanálisis. En concreto, en estas series de Lancet, que el que quiera lo puede buscar en la revista, en el journal, encontramos que nos dicen que realmente lo que hemos estado haciendo hasta ahora no funciona. No funciona porque estamos ante una epidemia mundial en la que gastamos miles y miles de euros y esto no se llega a solucionar. Y yo ahora mismo, citándote estos papers, si vamos a terapia farmacológica, vemos que los fármacos que se han estado empleando, como por ejemplo, paracetamol mismo o otro tipo de fármacos, una evidencia bajísima. Si acaso los únicos que pueden tener algo de evidencia más alta serían los antidepresivos y por ahí ya nos va dando una pista de por dónde podemos tirar.
Y en cuanto a terapias no farmacológicas para tratar esta lumbalgia, pues mira, nos dicen que evidencia muy baja la terapia manual. Evidencia baja, por ejemplo, la radiofrecuencia, los ultrasonidos. Evidencia moderada nos habla de la terapia comportamental, acupuntura, y ya nos dice que evidencia alta el ejercicio. O sea, concluye que el ejercicio es lo que tenemos hasta ahora en ciencia con una evidencia alta para abordar las lumbalgias. Eso es un punto de ruptura porque todos los profesionales, la mayoría que abordan estas patologías son sanitarios, pues deben saber que según la ciencia tendríamos que incluir el ejercicio sí o sí en nuestro abordaje de las lumbalgias. Fíjate En cuanto a la relación, como tú muy bien dices, la relación existe. Existe una relación entre la respiración y las lumbalgias. Lo que no tenemos tan claro es la causalidad. ¿Por qué? Porque en ciencia es muy difícil establecer esa causalidad. Pero si empezamos a citar algunos papers ya desde hace pues, muchos años que empiezan a decirnos que los sujetos con lumbalgia mostraron un control postural inadecuado por una menor capacidad en su sistema nervioso central de contrarrestar perturbaciones. Esto es un paper ya de Paul Hosch, que si no recuerdo mal es del 2003. Estamos hablando ya, fíjate, ya de tiempo. Ya, sí. Luego también tenemos otro de Natalie Russell, que nos dice que los pacientes con lumbalgia mostraron patrones respiratorios alterados durante la realización de pruebas en las que se retaba la estabilidad raquídea. Seguimos con otro tipo de papers, como por ejemplo el de Pavel Bostatek, que nos dicen que estos sujetos muestran una peor coordinación muscular y un menor rango de movimiento del diafragma, o sea que ya directamente nos están hablando del principal músculo respiratorio, que hay ahí una disfunción en estos sujetos. Entonces dice que hay un desequilibrio entre los componentes postural y respiratorio del diafragma. Incluso tenemos otra de los grandes estudiosos de este tema, los Janssen, que nos dice hace ya también 9 años en su paper que estos sujetos presentan una mayor fatigabilidad del diafragma, lo que podría contribuir a la disminución del control raquídeo. Y finalmente el paper, por ejemplo, en el que yo me baso a nivel de mi tesis doctoral, es un paper, tiene ya también pues 9 años, 9 o 10 años, es de Pavel Kolar, el creador de la escuela DNS de República Checa. Y este paper es muy interesante porque aquí se hace un estudio de imagen y a través de resonancia pues se establece que los pacientes con lumbalgia crónicas, hablamos siempre de lumbalgia crónica inespecífica. Cuando yo diga lumbalgia, estaré hablando de lumbalgia crónica inespecífica, ¿vale? Nos dice que estos sujetos pues tienen una posición anormal del diafragma con una pendiente más pronunciada en su parte crural, en la parte trasera, la parte en la que se ancla a las vértebras lumbares, y porque esa pendiente está más pronunciada y el movimiento del diafragma, lo que se denomina la excursión diafragmática, cuando inspiramos ese movimiento, ese desplazamiento que tiene el diafragma hacia abajo, es menor en estos sujetos que en el grupo control, que son sujetos sanos. Por lo tanto, sabemos, como he dicho al principio, que hay una relación. La causalidad es más difícil de establecer, pero bueno, ya atendiendo simplemente a la relación, tenemos herramientas para comenzar a trabajar y luego esto es lo que tenemos desde el punto de vista de la ciencia. Evidentemente, en clínica, en tu práctica clínica, en tu entrenamiento con los clientes que tú tienes, pues vas a ver que cuando tú haces un abordaje para mejorar el patrón respiratorio, en cualquiera de sus dimensiones, van a tener una mejoría. No tenemos un paper que, podemos demostrarlo, podemos trabajar, pero el que no quiera, simplemente con su día a día de trabajo, se va a dar cuenta que mejorando el patrón respiratorio, vamos a mejorar la sintomatología de las lumbalgias. Sí, hay muchos indicios que apuntan a que al menos la respiración es uno de los posibles factores que influyen en este dolor inespecífico lumbar. Fíjate, Eugenio, aunque es algo que uno más o menos ya sabe o intuye,
me ha chocado cuando has dicho que también bajo los estudios científicos se demuestra ya que la terapia manual no tiene resultado, tiene muy poco resultado en la mejora del dolor lumbar. Y cuando una persona tiene dolor lumbar, lo primero que hace es o ir al fisio o ir al médico, ¿no? Y precisamente Claro, la segunda parte que has comentado es que igual las medicinas pues no tienen tampoco evidencia de que nos ayuden para mejorar esto. Sin embargo, es lo que conocemos y lo que es por donde abordamos nuestras dolencias, la gran mayoría de las personas, ¿no? Entonces, claro, sí que es cierto que yo soy de esos que opinan que el fisioterapeuta pues, tiene que ofrecer también esa parte de reeducación al movimiento, de entrenamiento de por fuerza, supuesto. etcétera. Pero bueno, ahí ya hablaríamos de otra cosa, dónde están los roles de cada uno, las Claro. líneas que separan estos roles, etcétera. Eh, um, También hacer ver un poco a la gente, o como yo lo veo, es que ahora de repente la gente dirá, oye, pero entonces el diafragma es el causante de mi dolor lumbar o mi respiración, el proceso de mi respiración es el causante de mi respiración lumbar, según lo que Eugenio está comentando. Y tengo que decir que, como siempre he hablado en otras charlas, el cuerpo es un cuerpo que funciona de forma holística, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Ajá, El diafragma, además, es un músculo que tiene una conexión brutal con el cerebro y que genera una serie de neurotransmisores que, a su vez, pues producen una serie de hormonas de la felicidad, hormonas que nos hacen estar bien. Entonces no sabemos qué viene antes, si la gallina o el huevo, si ujú, estar emocionalmente mal me hace tener un diafragma rígido o si tener un patrón respiratorio disfuncional o mal trabajado hace que tenga un mal estado emocional y por lo tanto se vea esto reflejado en mi espalda, ¿no? ¿Qué claro. opinas sobre esta relación emocional, funcional con el tema de la respiración? Pues mira, esto yo creo que ahí está una de las claves cuando queremos abordar este tema. Recuerda que te dije que los medicamentos, según estos papers, con una evidencia, verá, con un nivel de evidencia bastante alto, nos dicen que los medicamentos no tienen la evidencia que hay es baja, muy baja, pero en cambio te dije que los antidepresivos sí. Mira, realmente cuando abordamos la lumbalgia, lo primero que vemos son las red flags, las banderas rojas, para descartar que sean lumbalgias debidas a alguna alteración, como pueda ser pues una fractura vertebral, un cáncer o un tumor, cualquier cosa, ¿no? Pero seguidamente lo siguiente que se hace es abordar las yellow flags, las banderas amarillas. Y las banderas amarillas no son ni más ni menos que los factores psicosociales. Por eso veíamos que realmente los únicos medicamentos que tienen la evidencia alta son los antidepresivos. Uh -huh. Personas, si tomamos esto desde un enfoque biopsicosocial, pues, y no nos ceñimos simplemente a la dimensión biomecánica de la respiración, nos vamos a dar cuenta que en muchas ocasiones, y eso viene refrendado por la ciencia, esas lumbalgias van a estar rodeadas, van a estar en un contexto en el que esas banderas amarillas son muy potentes, personas que tienen un nivel de estrés muy alto, Uh -huh. ya sea por un entorno laboral, un entorno familiar, un entorno social, lo que queramos. Uh -huh. Entonces, la relación ahí es íntima, es íntima. Una de las cosas que tenemos que hacer es intentar controlar, por eso en muchas ocasiones esto tiene que ser un trabajo interdisciplinar entre muchos ámbitos, porque puede que en ocasiones sea un psicólogo el que mejor pueda ayudar a ese paciente para que comience a mejorar su sintomatología. Nosotros vamos a ayudar, por supuesto, también a nivel biomecánico, incluso a nivel bioquímico, trabajando, como veremos posteriormente, equilibrio de gases, pero esa persona necesita a nivel psicosocial tener un entorno que sea más estable para que pueda progresar. Fíjate, justamente esta tarde hablaba con una clienta de nuestro centro que, bueno, me comentaba su caso, que lleva entrenando bastante tiempo con nosotros, se alimentaba
aparentemente bien o creía que se alimentaba más o menos bien, hacía ejercicio, hacía entrenamiento de fuerza, pero no perdía peso y no perdía peso y no perdía peso. Y hace poco se puso en manos de un psicólogo y desde que se puso en manos de este psicólogo hace, no sé el tiempo, hace poco, pues ha perdido un montón de peso, ¿no? Y es curioso ver que muchas veces buscamos la causa de nuestro problema directamente en lo que a priori debería ser la causa, que es que no pierdo peso, nutricionista, ¿no? O nutricionista y ejercicio. Y el centro y el origen de todo en realidad está en el centro de mandos, ¿no? Está en la cabeza, está en el cerebro. Entonces, bueno, poner las cosas en orden ahí creo que puede ser un buen punto de partida. Y aún así, no solo el punto de partida este, sino que, como bien decías, ponerse en manos de varios profesionales, porque hacer ejercicio hace que pueda estar más abierto a ponerme en manos de un psicólogo, porque pueda hacer que esté más relajado, pues puede ser muy interesante. Bien, Eugenio, dicho o habiendo preparado esta base de conciencia, de decir, oye, sí que tiene relación la respiración con el dolor lumbar, ¿cómo sería una respiración funcional? ¿Cómo tendría que respirar a menudo la gente para que mejorase pues, su estado anímico, para que mejorase su función costal, diafragmática, etcétera? Así para que la gente lo entienda. Vale, bueno, desgraciadamente tampoco tenemos un gold estándar que nos diga qué es lo que hay que hacer, pero sí es verdad que si vamos a diferentes fuentes y vamos cogiendo de cada una lo que creemos que es más adecuado, vamos a encontrar pistas por las que podemos ir tirando para ver qué es una respiración funcional y cómo nos podemos acoger a esos puntos de esa respiración funcional para mejorar nuestra respiración. Mira, en principio se habla, voy a citar a un libro que durante toda la charla lo voy a recomendar, que es el libro de Leon Chaitow. Yo siempre que voy a una charla lo recomiendo, el de Recognizing and Treating Breathing Disorders, a Multidisciplinary Approach. Este libro, desgraciadamente, no está traducido a español, pero bueno, es un libro en el que se hace un enfoque, como dice, una aproximación, un enfoque multidisciplinar desde todos los ámbitos. Muchas de las cosas que voy a decir a continuación, pues, vienen de aquí, de este libro de Leon Chaitow. Esa respiración funcional, pues, sería la que permite un intercambio de gases normal entre oxígeno y CO2, y aquí, pues, sí, nos tenemos que ir a esa dimensión bioquímica de la respiración, en la que tendríamos que ver que el dióxido de carbono se encontrará entre 35 y 45 milímetros de mercurio, que el oxígeno se encontrará entre 75 y 100 milímetros de mercurio, para que el pH estuviera en los valores adecuados, entre 7,35 y 7,45. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando una de las mayores respiraciones disfuncionales o la más frecuente, que puede ser la hiperventilación, en ese caso estamos atacando directamente a ese intercambio de gases, a ese equilibrio de gases, porque yo siempre pensaba antes de estar en este ámbito que cuando tú hiperventilabas lo que hacías es meter mucho oxígeno, y realmente no es así. Cuando hiperventilamos, hacemos que perdemos mucho dióxido de carbono. Baja mucho el nivel de dióxido de carbono por debajo de los 35 milímetros de mercurio, provocando pues una hipocapnia y una alcalosis respiratoria. Por lo tanto, vigilar ese equilibrio de gases. Esto, para que lo entienda todo el mundo, es básicamente, ¿cómo podrías definirlo? Pues evitar la hiperventilación. Hiperventilamos cuando respiramos a una frecuencia muy elevada o cuando respiramos a una profundidad muy grande. Podemos hiperventilar tanto si respiramos con mucha profundidad o si hacemos mucha frecuencia respiratoria. ¿Vale? Lejos de oxigenar más el cuerpo, a lo mejor lo que puede suceder es que produzcamos más CO2 y... Perdamos. Estamos perdiendo más CO2 y según unos mecanismos que tenemos, el CO2 a través del efecto Bohr, lo que va a ayudar es al oxígeno, a que el oxígeno llegue a los tejidos. Entonces, cuando no hay CO2, el oxígeno está por la sangre, está en la hemoglobina, pero no se despega.
de la hemoglobina, porque la hemoglobina tiene mucha afinidad por el oxígeno. Y si no hay presencia de ese nivel de más de 35 milímetros de mercurio de CO2, el oxígeno se va a quedar pegado a la hemoglobina y no va a llegar al tejido. Por lo tanto, no podemos hiperventilar porque esa hiperventilación nos va a hacer perder mucho CO2 y por lo tanto el CO2 no va a ayudar al oxígeno a que llegue al tejido al final. Esto tiene mucho sentido para, por ejemplo, las personas que entrenan, que hacen ejercicio y hacen entrenamientos interválicos. En esos periodos de descanso es muy interesante precisamente buscar frenar esa hiperventilación. Exacto, ¿no? Exacto. Yo uno de los consejos que le doy a mis clientes, terminas de hacer algo, un ejercicio, una serie en el que has acabado exhausto y le digo, intenta calmar lo antes posible tu respiración. Intenta calmarla rápidamente, a la segunda, tercera, intenta que ya hayas calmado y no tengas una frecuencia alta para evitar esa hiperventilación, porque nos va a ayudar. Si seguimos por ahí y vamos buscando puntos que nos pueden ayudar a ver qué es una respiración funcional, pues sería la que nos va a permitir un habla normal, la que nos va a ayudar a que el movimiento de los fluidos sea correcto, tanto la sangre como la linfa, va a ayudar a mantener una movilidad raquídea a través del movimiento regular de la caja torácica, una mejora de la función digestiva, también por ese movimiento rítmico del diafragma que va a influir sobre los órganos que tenemos en la cavidad abdominal. En cuanto a la frecuencia, hemos visto que hay un acuerdo en que entre 8 y 14 respiraciones por minuto debería ser una respiración funcional. Más de 14 respiraciones por minuto estaríamos hablando ya de una hiperventilación debido a la frecuencia. Algo muy fácil, simplemente intenta calmarte y cuenta cuántas veces respiras en un minuto, ¿vale? Si estamos por más de 14, deberíamos de bajar, aunque veremos posteriormente que hay algunas escuelas como el método buteico que aconseja incluso mucho menos, una frecuencia más baja. Movilizar entre 3 y 5 litros de aire por minuto. El movimiento a nivel biomecánico, pues queremos que el movimiento del diafragma sea el principal músculo inspirador y que no tengamos una dirección vertical de la respiración. Me gusta mucho cómo lo enfoca la doctora Belisa Branic, que ella habla de la respiración vertical o una respiración más horizontal. Es decir, la vertical sería esa en la que cuando cogemos aire, la parte superior del pecho sube, al soltar aire, baja. Es un movimiento arriba y abajo. Y tenemos que buscar que sea un movimiento más de expansión de toda la pared abdominal, de las últimas costillas al coger el aire. Es decir, una respiración más horizontal. Y hablando, pues, en ese caso, la musculatura accesoria tendría que estar relajada. Todo lo que sería escaleno, esternocleidomastoideo, esa musculatura relajada en condiciones normales, con una breve pausa después de cada expiración, cogemos aire, soltamos aire, se hace una breve pausa, siguiendo esa cadencia. Y finalmente, y una de las cosas, las que por suerte cada vez se habla más, tener una respiración, que la respiración sea por la nariz. Es decir, la boca está hecha para comer y la nariz se ha hecho para respirar. Por lo tanto, tener una respiración nasal. Esto, a ver, tiene sentido en estados de calma, en estados normales del día a día, en el trabajo, entre comillas, de calma, ¿no? En el trabajo, en tu casa, con los amigos, en momentos en los que tu frecuencia cardíaca está en un umbral normal y corriente de reposo, ¿no? Pero, por ejemplo, a la hora de hacer ejercicio, sabemos que es prácticamente imposible, sobre todo cuando el ejercicio es vigoroso, cuando es intenso. Claro. ¿Tiene sentido respirar por la boca cuando uno hace ejercicio o cómo aconsejas esto? Yo siempre, el consejo que doy al final es un poco el sentido común. Intenta llevar al máximo hasta donde puedas el respirar por la nariz. Yo incluso voy más allá. Si no eres un deportista de élite que te ganas la vida con tu actividad deportiva, pues prueba durante un tiempo a bajar un poco la intensidad y a estar más tiempo respirando, haciendo respiración nasal. Recuerdo en un curso en Segovia, tenía una chica que competía en el campeonato de España, atletismo, y me decía, ya bueno, yo en competición no voy a respirar por la nariz. Yo decía, ni yo te lo pediría, evidentemente. Habrá momentos
en los que en una altísima, una máxima intensidad de esfuerzos máximos tengamos que recurrir a respirar por la boca, boca-nariz. Pero mi consejo es ese. En tu actividad deportiva, incluso si buscas un rendimiento alto, intenta respirar la mayor parte del tiempo por la nariz. Claro, siempre y cuando puedas, porque ahí entramos ya en problemas de obstrucción nasal. Muchas personas con problemas a nivel de cornete, de rinitis, sinusitis, obstrucción nasal, desvío de tabique, pues ahí ya tendríamos que buscar primero solucionar esa entrada de aire por la nariz, intentar quitar ese bloqueo por la nariz para utilizar la nariz la mayor parte del tiempo en la actividad deportiva. ¿Aconsejas que la gente se opere, se haga cirugía, por ejemplo, reducción de cornetes para mejorar esto? Yo ahí la verdad que sí que no me meto. Yo nunca le voy a aconsejar a una persona que se opere o que no se opere. ¿Por qué? Pues porque realmente cada persona es un mundo y tendrá que ir a un personal sanitario que sea el que le dé una opinión. Lo que sí, muchas veces, sí, yo cuando son más cercanos a mí y más de amistad, le digo, pide una segunda opinión, ¿vale? Es verdad que cuando tú eres cirujano, lo único que ves son operaciones. Como lo que se suele decir, cuando eres martillo solamente es de clavos. Evidentemente el cirujano sabe operar. Pero hay ocasiones en las que ineludiblemente hay que recurrir a cirugía. Yo lo que recomiendo es que primero intentes por otros medios pues desbloquear esa nariz. Hay veces que un tabique nasal desviado no tiene por qué obstruir completamente el paso de aire a través de la nariz. Y en muchas turbinectomías, la turbinectomía es la reducción de cornetes, la operación de que se elimina parte o totalmente alguno de los cornetes. Esa la tengo yo hecha. Claro, ¿te acuerdas que lo hablamos en Cádiz? Sí. Eso a la persona le deja una entrada de aire pues bastante amplia. Pero en otros casos, recuerdas que hablábamos del síndrome de la nariz vacía. Pues se reporta en ciencia de personas que se han operado y luego tienen una sensación pues realmente mala a la hora de respirar. Por eso ahí sí que yo no entro y yo no puedo recomendar opérate o no te operes. ¿Cómo es Prueba, este busca síndrome de la nariz alternativas. vacía, Eugenio? ¿Qué es lo que sucede? El síndrome de la nariz vacía es que como han quitado normalmente el cornete, el inferior, el más grande, pues cuando entra el aire después de la operación, si esa operación, esa cirugía ha sido muy agresiva y ha quitado mucho tejido, te entra mucho aire y el aire no se calienta, no se humidifica, entonces es una sensación realmente muy desagradable, muy desagradable. Hay ahora mismo mucha literatura con el síndrome de la nariz vacía y se está recurriendo ya a operaciones de reemplazo de tejido en personas que se han sometido a ese tipo de operaciones para poder volver a tener una sensación respiratoria que sea agradable y que no sea esa sensación tan desagradable que al final es una disnea, una falta de aire. Claro, lo que a mí, lo que yo pensaba era, oye, y no hay retorno para esas personas que tengan este problema, no sé si hay un retorno, una solución para esto, ¿no? Sí que estás hablando de otra cirugía, ¿no? Que arregla este Sí, problema. sí, bueno, en medicina afortunadamente hay el avance y tanto hay como hay para quitar, luego hay para poner, pero claro, estamos hablando que por eso intentamos no llegar al punto de voy a probar que me quiten y luego si me va mal que me pongan, porque al final lo que te ponen es otros tejidos artificiales que meten para poder hacer las veces de ese cornete que te han quitado. Pero bueno, realmente ya te digo que yo aquí poco puedo, yo soy entrenador. Totalmente. Eugenio, ya que estamos hablando de esto de la respiración nasal, creo que es importante, y aunque estemos hablando de la respiración poniendo el foco en la lumbalgia, en la patología lumbar, creo que también se puede hablar desde el punto de vista preventivo cuando hay personas que tienen hijos y los niños también están construyendo ese patrón de respiración que va a hacer que la calidad de su respiración y la calidad de su movimiento y de sus músculos y de su estructura dependan de esa construcción. ¿Qué aconsejas a los padres para que los niños respiren mejor? Ajá.
Vale, sí, bueno, también la verdad que sí, que es bastante importante. Yo como padre también estoy bastante concienciado con este tema. Mira, cuando hablamos del síndrome de respiración por la boca, estamos hablando que hay un reemplazo de la respiración nasal por un periodo que sea superior a 6 meses, ¿no? Si vemos que durante más de 6 meses esa persona está respirando por la boca en vez de por la nariz, pues realmente es cuando podemos considerar que existe ese síndrome. Vemos que cuando se respira por la boca en vez de por la nariz, el movimiento de amplitud diafragmático es menor, se producen adaptaciones posturales, como por ejemplo un adelantamiento de la cabeza, hay alteraciones musculares a nivel de debilidad de alguna musculatura, hay un movimiento predominante del tórax superior, por lo tanto hay una tendencia a hacer una respiración más vertical, accesoria. Se puede llegar a perder la función olfativa, hay una mayor pérdida de agua, esto se ha visto incluso en deportistas, que cuando se respira por la boca se pierde más agua. Luego no se filtran las partículas más grandes de una micra quedan atrapadas en la nariz, en los cilios, en la mucosa. Las pequeñas ya se van al alveolo y ya los macrófagos se encargarán de destruirlas. Pero sobre todo lo que veíamos, no se acondiciona el aire, ni en temperatura ni en humedad, y no nos beneficiamos tampoco de otro gas que es muy importante como el óxido nítrico, del que a mí también me gusta hablar mucho en mis formaciones. Al final, estamos hablando que hay una peor calidad de vida en general. Por lo tanto, esto relacionado con los niños, ¿cómo podemos evitarlo? Pues simplemente vigilarlos. Durante el día, yo a los míos, yo tengo 4 hijos y los tengo pues realmente amargados porque estoy continuamente, cierra la boca, respira por la nariz, cierra la boca, respira por la nariz. O sea, cada vez que los ve haciendo lo que sea, los ve viendo la tele con la boca abierta, cierra la boquita, respira por la nariz. ¿Vale? Durante el día, la vigilia, darle siempre ese feedback para que cierren la boca y respiren por la nariz. El problema viene por la noche, claro. Pues por la noche también tendrás que vigilar y de vez en cuando mirar a ver si cuando están dormiditos están respirando por la nariz o están respirando por la boca. En ese caso, pues en ese caso ya no le podemos despertar y decirle que cierre la boca. Ahí sí podemos recurrir a una de las técnicas que tenemos, que es el taping, intentar poner una cinta, un esparadrapo mismo, o cintas ya que venden profesionales como las de Miotape, para que mantengan los labios cerrados y mantengan la boca cerrada y así se obligue a respirar por la nariz durante la noche. Ojo, no solo en los niños, también en cualquiera de nosotros, yo lo he usado también. Bueno, tú como adulto dices, oye, me tapo la boca para dormir y bueno, veo a ver qué tal, pero a algunos padres les puede dar miedo decir, oye, le voy a cerrar la boca a mi hijo por la noche Sí, durmiendo, se puede asfixiar. sí, algunos padres no, mi mujer fue la primera. Yo cuando le dije, voy a taparle la boca a los niños para por la noche, me dijo, tú estás loco, Llegó la ni, policía a casa de ni repente, ¿no? tesis doctoral ni nada, vamos. Y entonces fue cuando tuve que encargar las que se ponen alrededor de la boca, las de que vende Patrick, el chico este de Patrick McNeil. Unas que se ponen alrededor de la boca que son menos agresivas, porque el niño realmente si en un momento dado quiere decir papá, puede abrir la boca o Ya, 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 en ya. caso de vómito podría abrir la boca y no es tan agresiva como podemos pensar que es poner el esparadrapo y sellar los labios. Ujú. Entonces, para esos casos, yo empecé así y con mi mujer en concreto lo pude conseguir. Y es verdad que en mis cursos, en las más de 10 ediciones que llevo ya del curso de respiración, siempre aparece algún padre que me comenta su preocupación de taparle la boca al niño por la noche. Al fin y al cabo, bueno, pues es una cuestión a valorar y si no, pues a personal sanitario preguntarle. Yo cada vez me sorprendo más. Hace poco hablaba también con una chica de aquí de Sevilla, que es odontóloga, y ella me decía que lo conoce y que se lo recomienda a sus pacientes, sobre todo a niños. O sea, es que es algo que cada vez tiene más evidencia y cada vez tiene unos mejores resultados. Yo sí animo a la gente a que use el taping. Incluso se habla mucho de, que esto nos puede interesar a todos bastante, de la configuración morfológica de la cara por esta Exacto. respiración bucal o nasal. Si tu hijo o tú has respirado mucho por la boca, ¿no? Cuéntanos qué Sí, sucede, Eugenio.
Pues sí, mira, realmente los cambios faciales son evidentes y una vez que los conoces, vas por la calle, vas viendo y yo veo a un adulto y digo, respiraste por la boca de chico, porque hay unos cambios faciales que son muy evidentes, la cara se estrecha y se alarga, los ojos adquieren una forma más cansado, la nariz se pone algo más torcida, los pómulos no se definen, los dientes torcidos, porque al final no hay un buen desarrollo de las mandíbulas, de los maxilares, sobre todo el inferior, la mandíbula, y no da espacio suficiente para que los dientes se alineen bien. Al final, sobre todo, uno de los signos más evidentes es la mandíbula, lo que llamamos mandíbula retrosnática, que es que la mandíbula viaja hacia atrás, ¿vale? El maxilar inferior viaja hacia atrás y protruye, no protruye, sino que se queda hacia atrás y el maxilar superior se queda hacia adelante. Y realmente son cambios, digamos, faciales que pueden llegar a ser estéticos, pero a mí lo que realmente me importa es lo que hay detrás, porque cuando la mandíbula va hacia atrás, lo que está haciendo es el diámetro de las vías respiratorias, estrecharlo. Y entonces, un estrechamiento del diámetro de las vías respiratorias significa que al final esa persona va a poder tener un trastorno respiratorio del sueño, que puede ser desde el espectro más bajo, que sea desde un ronquido, hasta el más severo, como puede ser la apnea obstructiva del sueño. Fíjate, Por lo tanto, casualmente Eugenio nos está preguntando Mamen que si esto en las personas que tienen ronquidos es recomendable o cómo podrían abordarle el tema de la respiración para esto. Pues ahí clave también, clave. Yo ahora sí estoy investigando desde en estos últimos meses, estoy investigando bastante en los trastornos respiratorios del sueño y ya te digo que personas que roncan, el ronquido al fin y al cabo es un signo de que algo no va bien. Entonces, a nivel de vías respiratorias, no, bueno, si estamos hablando si es una apnea obstructiva del sueño, si es apnea central del sueño, ya nos vamos a un origen más neurológico, ¿no? Pero cuando es la mayor parte de las apneas del sueño son obstructivas. Y esas apneas obstructivas sí podemos mejorarlas mucho a través de la instauración, o sea, intentar instaurar la respiración nasal. Por ejemplo, ahora se habla mucho de lo que es la terapia miofuncional. La terapia miofuncional son técnicas que usan tanto dentistas como logopedas a través de ejercicios, de trabajo de masticación, trabajo a nivel bucal, para intentar expandir al máximo la mandíbula, que la mandíbula vaya otra vez a su sitio y sobre todo aumentar el diámetro y el volumen de las vías respiratorias. Súper interesante. Muchas personas ahora mismo tendrán que estar flipando, literalmente. Eugenio, sobre algo que comentabas del tema de la descolocación de los dientes en estas personas que han respirado mal. Claro, si el origen del problema es el origen de tener un arco dental estrecho, con unos dientes descolocados, una mandíbula retraída, es un patrón respiratorio disfuncional o erróneo, y esta persona se va al dentista y se pone un aparato y se coloca los dientes, ¿qué puede pasar aquí? Simplemente puede retornar a volver a tener la dentadura descolocada o puede tener otro tipo de problemas a nivel muscular. Claro, sí, en este caso lo que hablamos es que el primer abordaje debería ser lo más básico, lo más barato, que es enseñar, reeducar la respiración de esa persona. En algunos casos sí tendrá que recurrir a algún tipo de ortodoncia para que vaya mejorando, sobre todo algunos dispositivos que hay de expansión, que evidentemente en muchos casos va a ser necesario. Pero lo que hablamos, vamos primero a la base la instauramos, que es un patrón respiratorio funcional, y ya luego hacemos lo demás, porque como tú bien dices, en algunas ocasiones, si solo dependes de una ortodoncia y tu patrón respiratorio sigue siendo disfuncional, vas a tener que estar siempre pues, dependiendo de esa ortodoncia.
Sería interesante entonces bueno, que los ortodoncistas también nos aconsejasen esto, ¿no? Decir, oye, mira, te voy a poner un aparato, va a mejorar la estructura de tu boca, esto va a facilitar que mejore tu respiración, pero tienes que hacer ejercicios de respiración y esto pues Eso sería lo ideal. sería Yo, por ejemplo, ya un mundo aquí ideal. tengo la suerte de que conozco a una, así que el que quiera que me llame, yo por privado le doy el enlace en Utrera, un pueblo de Sevilla. Conozco pues una chica que trabaja en este sentido y me encanta saber que ya ellos van por ese sentido también. Para acabar, Eugenio, llega el verano y yo mismo enseño en las redes sociales ejercicios de abdomen, todo el mundo quiere tener abdominales y bueno, pues para tener abdominales también hay que hacer entrenamiento de tonificación abdominal, pero claro, esta musculatura abdominal tiene un papel muy protagonista en la respiración, ¿no? Entonces, digo esto porque también tiene mucho que ver con el tema de la patología lumbar y muchas personas se hacen daño en la espalda intentando hacer entrenamientos y protocolos de ejercicios de abdomen. ¿Qué aconsejas para las personas ahora de cara a estos entrenamientos? Claro, bueno, evidentemente no tendría por qué estar reñido el que una persona que quiera tonificar su abdomen y en un momento dado hipertrofiar su resto anterior del abdomen para ver ese six-pack que se marque, mientras que su respiración sea funcional, no habría un problema. Lo malo es cuando hay un desequilibrio. ¿Por qué? Porque estamos hablando que a nivel abdominal lo que queremos es que se conecte bien la caja costal con la pelvis a través de la activación, pero de manera sinérgica de toda la musculatura de la pared abdominal, todos los abdominales, de dentro a fuera, empezando desde el transverso, oblicuo interno, oblicuo externo, finalmente sí, el resto, y eso que permita que el diafragma trabaje bien. Porque si tenemos una disfunción y hay un desequilibrio y hay una musculatura que está hipertrofiada y que realmente no permite que el diafragma baje, adopte su postura, pues realmente vamos a lograr tener unos abdominales, un six-pack bonito, pero a consecuencia vamos a finalmente poder obtener un dolor lumbar, una lumbalgia o cualquier otro tipo de patología. Sí, como le pasa a muchas personas. Esto es un tipo de caso, como tú comentas. Las personas que tienen un six-pack, ¿no? Unos abdominales súper marcados, pero sin embargo no tienen una buena capacidad contráctil de la musculatura más profunda abdominal Exacto. y una buena capacidad contráctil del diafragma. Tienen una musculatura en la parte lumbar muy tensa, muy rígida y tienen problema. Y luego están los casos de personas que ni siquiera son capaces de activar la musculatura abdominal, Claro. que no son capaces de tener un six-pack y no saben por qué, que comen súper bien, que están súper finos, no tienen prácticamente nada de porcentaje de grasa, entrenan a diario y no son capaces de tener un six-pack bien marcado y esto es debido a que esa musculatura abdominal no sinergiza con la musculatura Claro. respiratoria, ¿no, Eugenio? Exacto, exacto. Uh-huh. Entonces, bueno, pues importante para todas estas personas que, me incluyo, que queremos tener un buen abdomen de cara al veranito, pues empezar a respirar mejor y esto no solo nos va a ayudar a tener una mejor estética, sino también a tener menos problemas de espalda. Eugenio, muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que haya tomado nota todo el mundo y que, bueno, seguramente esta charla que se queda grabada 15 días en Twitch, luego la pasaremos a YouTube, la podrá ver todo el mundo cuando quiera y la podrán pasar pues, para sacar conclusiones, que es de lo que se trata. Muchísimas gracias, Eugenio. Pues nada, muchas gracias a ti, Víctor, y espero que nos veamos pronto. La última vez fue en Cádiz, a ver cuándo nos vemos otra vez. Estuviste en T-Center hace poco. Sí, es verdad. A principio de esta temporada estuve en T-Center impartiendo, es una edición de mi formación. Uh-huh. Pues la gente puede encontrarte en tu Instagram, en Eugenio López Recio. Exacto. Uh-huh. Y que quien quiera profundizar más, pues Eugenio da workshops, da formaciones sobre esto, que son para entrenadores, pero que para personas que quieran mejorar y aprender un poquito más sobre la respiración para poder entrenar, son súper interesantes.
Así que, ya sabéis, buscad a Eugenio a través de Instagram o me preguntáis y a darle caña. Nos vemos. Gracias a Bueno, todos. venga, Chao. hasta luego.